Y bueno, estamos presentes para volver a nutrirnos de la palabra, ¿verdad? A través de nuestros... Disponga su corazón para lo que Dios ha preparado para usted el día de hoy, para que aprenda y reciba ese mensaje que tiene el Señor a través de nuestros oradores. Queremos recordarles que pueden tomar notas, tener a mano papel y lápiz, y para que expongan sus dudas a través del chat, el cual va a estar abierto. Bueno, el Ministerio Amor que Edifica, representado por nuestros hermanos Serpa Silva, el hermano Rafael, la hermana Gelonelia, expondremos hoy en la tercera clase, nuestro tercer encuentro de la serie La familia, un equipo. Hoy nos corresponde el tema Juntos en Armonía. Y sin más preámbulos, pues los dejamos con Gelonelia y Rafael. Bienvenidos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y estar dispuesto a aprender y a compartir de los conocimientos que Dios nos da. En esta oportunidad, pues una vez más estamos felices de tenerles con nosotros, con muchas expectativas de aprender y de compartir con ustedes. Bienvenidos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno, ya vamos por la tercera clase de esta serie llamada Familia, un equipo, y hoy vamos a hablar de un interesante tema. Si somos un equipo, debemos estar juntos y en esa unidad que tenemos debe haber armonía para que podamos trabajar como es y cada quien cumpla sus roles, los roles que le corresponden, y la familia pueda tener buenos resultados. En este momento les voy a mostrar una imagen y necesito que por el chat hacen el comentario. La pregunta es, ¿qué observan ustedes en esta imagen? ¿Qué están observando? ¿Qué están observando en esa imagen? Discusión. Muy bien, parece que estuvieran discutiendo, dice Arelis. Desarmonía, dice Rolando. Tiene razón, parece que a cada quien hay indiferencia, discusión, y parece que hay un momento de estrés, dice Raiza. Discusión entre mamá y papá. ¡Wow, Belinda! Ciertamente, por allá está papá y los hijos en el medio. Nervios, unos niños cansados, unos niños que muestran cansancio, como que no quisieran estar allí, pero les toca estar allí. En esa imagen estamos observando que están allí, a pesar de que a lo mejor no quieren estar, allí están, ¿ok? Muy bien, gracias por esos aportes. Ahora en esta imagen, ¿qué observan allí? Armonía, hay interés común, dice Raiza. Rolando, unidad. Muy bien. Compartir, armonía, equipo, amor. Muy bien, Arelis. Fíjense que estamos observando solo unas imágenes. Y esas imágenes nos están diciendo una posible situación que está ocurriendo. Los psicólogos le llamamos un lenguaje no verbal que nos está diciendo mucho de lo que puede haber allí. Y la reflexión para iniciar esta clase es ¿qué es lo que estamos demostrando nosotros a los demás cuando nos ven en familia? ¿Mostraremos la primera imagen o la segunda imagen? ¿Qué verán los demás en nosotros cuando estamos reunidos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Estaremos reflejando armonía o desarmonía, como ustedes decían? Y fíjense que hay algo interesante en esta imagen. Aquí, por la risa y la forma como se expresa, creemos que están en armonía. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es la armonía? Ciertamente, ¿qué es la armonía? Su origen etimológico, la palabra yahat, se refiere, o podemos describirlo con la frase, propiamente una unidad, una fusión, una unión, unidamente reunidos en un mismo sentir, único, unir. O sea, toda esta serie de palabras describen lo que es la armonía. Entonces, juntos, bien unidos, juntos, propiamente en unidad, juntos,
en un unir único. Interesante. Sí, y esta parte nos lleva a nosotros a decir que para que hablemos de una armonía en la familia debe haber el vínculo del amor fraternal, que lo podamos expresar en su máxima categoría, que ese amor podamos compartir. Y para ello hay que cultivarla, tal cual como cultivamos algunos frutos, algunas plantas, que trabajamos la tierra. Nosotros no la vamos a colocar en cualquier tierrita, en terrones de tierra, de barro, sino que buscamos abonarla, colocarle el riego para que eso luego pueda tener su fruto. Y para cultivarla hay algo importante, que hay que dejar a un lado nuestra naturaleza conflictiva, porque por naturaleza somos conflictivos. Fíjense que se han hecho estudios donde se colocan a dos niños en un salón y esos dos niños, hay un juguete y ellos de repente al inicio comienzan a compartir, pero llega un momento en que ya uno quiere tener el juguete y el otro también lo quiere y comienza un conflicto porque cada uno quiere apropiarse de lo que está viendo. Por eso se habla que nuestra naturaleza pecaminosa busca el conflicto. Entonces, una de las cosas para poder tener la armonía es que podamos ver más allá, y por eso es expresar ese vínculo del amor, pero dejando esa naturaleza conflictiva hacia un lado. Ser pacificadores, mantener esa calma. ¿Por qué? Porque como tenemos la naturaleza conflictiva, eso nos va a llevar a tener momentos en que nos vamos a molestar con los hijos, porque no nos están obedeciendo. O de repente el esposo se molesta con su esposa porque llegó del trabajo y el almuerzo no estaba listo y ella quedó ese día en que iba a hacer el almuerzo y él tiene que retirarse y eso produce una molestia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa armonía se mantenga aun cuando tengamos diferencia? Porque hay esas diferencias y por eso se utiliza esa palabra de cultivar. Cultivar, debo estar haciendo mantenimiento, debo estar regando y ser pacificadores, buscar más bien conciliar, hablar de la forma correcta para que haya esa paz, esa tranquilidad que se va a ver reflejada. ¿Por qué? Porque hay armonía, todos están caminando hacia una meta y lo vamos a desarrollar más adelante. Sí, y precisamente por esa naturaleza conflictiva, por esa rivalidad que de repente pueda suceder entre los cónyuges, entre los hijos, entre los padres y los hijos, es que existen tantos conflictos dentro de la familia actualmente, familias descompuestas, hijos que no pasan tiempo con sus padres, familias que están todos en la intimidad de un hogar o de una casa, digámoslo así, pero que no comparten, no tienen intimidad en cuanto a las emociones, en cuanto al compartir, en cuanto a decirse cosas, en manifestarse el afecto. Esta naturaleza conflictiva genera toda esta separación. Por esa misma razón. Y cuando hablamos, decía mi esposa, de pacificadores, la tarea de cada miembro, por lo menos, que puede detectar esta conflictividad y se da cuenta, tiene el discernimiento de ver que las cosas no están funcionando bien, entonces es tarea de esa persona que puede identificar que su familia, que su hogar está en conflicto y no está en armonía, empezar la tarea de la pacificación. O sea, cuando una familia entra en conflicto y no está en armonía, es difícil que todos sus integrantes, que cada uno de ellos sientan al mismo tiempo el querer pacificar o llevar la armonía a su hogar. Siempre comienza por una sola persona. Esa persona que dice, yo quiero tener un hogar tranquilo, yo quiero tener un hogar en armonía y voy a empezar a trabajar. Cuando esa persona comienza a trabajar y comienza a hacer su tarea, ese comportamiento, esa conducta, esa humildad, ese ánimo de ser pacificador, lo sienten y lo perciben el resto de la familia y por su testimonio y por sus ganas de que las cosas funcionen bien, se van a ir agregando. Pero es importante, aún para aquella persona que comienza a hacer el papel de pacificador, entender de qué forma, de qué manera
puede cultivar la armonía, la unión en el hogar. Porque si vamos, por ejemplo, a la ilustración de la embarcación que hemos venido usando desde el principio, imagínense que en esa embarcación los integrantes de la familia tienen su propósito, tienen su rumbo, cada quien hace sus tareas por los roles que están bien descritos, pero no hay armonía entre esas actividades. Y aunque todos estén ocupados y estén muy bien en la casa, si no hay armonía, aunque todos tengan un instrumento en la mano y estén tocando o intenten tocar la misma canción y no hay armonía entre los instrumentos, se va a escuchar feo, ¿verdad que sí? Entonces, necesariamente debe haber armonía en la familia para que todo funcione bien. Vamos a ver cómo cultivar ahora esa armonía, ¿no? Y entonces nos encontramos con este versículo que dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, que no haya divisiones. Una de las características que tiene la familia que vive en armonía es precisamente que no hay divisiones. ¿Por qué? Porque trabajan en un equipo, trabajan como equipo, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Okay? Que las metas que se plantean, todos trabajen en función de poder alcanzar, de poder lograr, que si mi esposo tuvo un logro, yo me alegro y no lo veo como una competencia. Ay, no, ahora tengo que hacer algo porque si él lo hizo, yo también tengo que hacerlo. No, 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 yo me alegro, lo celebro, lo disfruto, porque las bendiciones que él recibe, esas bendiciones también las voy a recibir yo y las voy a disfrutar, y también mis hijos. Y los que son abuelos, también los nietos. Fíjense que en este pasaje, en este versículo, Pablo le habla a los hermanos en la fe, y era una de las enseñanzas más reiterativas que tenía Pablo al resto de las iglesias, no era solamente con los corintios. Efesios y otras más, uno de los temas más álgidos o que Pablo recalcaba más era la unión. Se sabía y sentía que la iglesia estaba conformada o que sus hermanos eran de diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar, y que era necesario apartar las diferencias y tener un mismo sentir y que no hubiera divisiones, porque la unión garantiza el éxito, y si hablamos de nuestra ilustración, del equipo en el cual estamos siendo participantes, en este caso nuestra familia. Sí. Entonces, como estamos hablando de ese cultivar, ¿cómo lo hacemos para que haya tranquilidad, para que haya paz en nuestro hogar? Basado en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, una de las cosas que nos manda el Señor es que ponernos de acuerdo. ¿Andarán dos juntos Si no se ponen de acuerdo? ¿Podrán andar juntos? No, difícilmente. O sea, si dos personas pueden estar allí en un mismo lugar, pero si no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a caminar? ¿Cómo van a lograr los objetivos planteados? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo. Si esas discusiones que estamos teniendo como matrimonio la ven nuestros hijos, ellos van a reaccionar de esa misma forma cuando estén en un conflicto. Los maestros dicen que los niños reflejan en el colegio lo que ellos ven en su casa, cómo se resuelven las cosas. Entonces, ahí les dejo eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y dónde tenemos que aprender a ponernos de acuerdo? Primeramente nosotros, como ejemplo, comenzamos como pareja y luego comenzamos a que nuestros hijos puedan intervenir en pequeñas actividades que podemos comenzar haciendo, donde le demos participación y la opinión. Como por ejemplo, recuerdan que en la primera clase se les envió un reto, que todavía hay personas que lo están elaborando y eso nos ha parecido interesante. Bueno, en ese momento, para elegir una frase o un lema que los identifique a ustedes como familia, ustedes tuvieron que ponerse de acuerdo. Y probablemente cuando estaban realizando la tarea,
Si eran 4 miembros de la familia, probablemente los 4 tenían opiniones totalmente diferentes, pero tuvieron que conciliar. A lo mejor dentro de eso, una palabra sumó a la otra y a la otra y pudieron formar una buena frase. Eso son pequeños ejercicios que podemos ir haciendo para poner en práctica el ponernos de acuerdo. ¿Okay? Y otra de las cosas es que nos tenemos que revestir de amor, que es el lazo de la perfecta unión, que no haya divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque el amor nos va a permitir estar unidos y no ser como, por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, esa historia donde sus padres tenían sus preferencias y hicieron sin a lo mejor ninguna intención, cuando los papás de ellos estaban allí, no tenían intención de dividir a sus hijos y que sus hijos sintieran esa rivalidad entre ellos. Pero la preferencia que cada uno tenía por sus hijos hizo que ellos tuvieran rivalidad. Si nos vamos luego a Jacob con José y sus hermanos, fíjense que los hermanos hasta decidieron lanzarlo a un pozo, querían matarlo. ¿Por qué? Precisamente ver que su padre sentía cierta preferencia por uno de sus hijos. ¿Ok? Eso nos tiene que llamar a la reflexión y decir, ¿será que yo como padre o madre estoy tomando algunas acciones donde hago sentir? Porque uno le pregunta a los padres y los padres dicen, no, yo no tengo preferencia con mis hijos, yo los amo a todos por igual. Pero hay acciones que te pueden estar diciendo que prefieres más a uno que a otro. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando tú halagas a un hijo y tienes 2, 3, 4, no puedes pasar por alto el ver que los demás también tienen cosas que reconocer. Eso debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí estamos expresando amor y no estamos dividiendo en parcela al grupo familiar. Sí. Sean buenos, dejen la maldad, no devuelvan mal por mal. Posiblemente dentro de la dinámica familiar en algún momento nos sintamos ofendidos por nuestros seres queridos, por nuestros padres, por el esposo, la esposa. Y esa situación no debe incentivarme a mí a devolver con mal la agresión que estoy sintiendo, que estoy recibiendo de mi ser querido, porque puede ser intencional o no, pero no justifica el hecho de que yo sienta en mi corazón y actúe devolviendo mal por mal. No nos enseña eso Dios, porque si actuamos de esta manera, lo que estamos propiciando es una escalada. Yo me vengo de ti y luego esa persona que recibió la venganza tiende a hacer la misma conducta y vamos a estar en un toma y dame constante y eso altera la armonía familiar. No se trata de ver quién es más fuerte o quién se puede vengar más o quién se venga mejor o qué daño puedo hacer para hacerte sentir que no me vuelvas a hacer sentir mal para que las cosas funcionen bien. No es la intención. La intención es perdonarse mutuamente, manifestar la inconformidad, como diciendo en vez de juzgar, decir por tu culpa, decir, por ejemplo, me siento agredido, estoy triste por la situación que está pasando, por lo que me has dicho, y tratar de conciliar y de perdonarse mutuamente. Es importantísimo, y posiblemente ustedes nos van a escuchar decir con frecuencia esto, que los padres en estas situaciones consideren que son modelos para sus hijos. La forma que usted con su esposa o usted con su esposo resuelva las dificultades, los conflictos, las diferencias, va a ser la forma con la que sus hijos lo van a hacer, porque para ellos eso es lo normal o esas son las vías que usan nuestros padres para hacerlo. Entonces es bueno modelar de la mejor forma y de la mejor manera. No devolvamos mal por mal. Devolvamos amor y manifestemos, como no, nuestra inconformidad. Y de la parte que agrede, bueno, valorar ese perdón, cambiar la conducta y no acostumbrarse a agredir, a siempre repetir la misma conducta sabiendo que no van a perdonar, porque debe haber un cambio de ambas partes. Cambiar mi conducta, no agredir o por lo menos no hacer sentir mal
a mi cónyuge, a mis hijos, a la esposa, al esposo, por capricho y repetir, sino que debo valorar esa conducta del perdón y cambiar mi conducta. Otra de las cosas es que debemos ser compasivos unos con otros. Practiquen la amistad. Hay personas que dicen, no, nosotros en la familia no debemos ser amigos. Pero no es la primera parte donde podemos tener vínculos de amistad, donde ellos se sientan amados, escuchados, respetados, donde ellos sientan que tienen misericordia de ellos y donde la burla no sea el pan nuestro de cada día. De cualquier cosa, entonces me burlo. Ay, saliste mal en el colegio, saliste mal, yo soy mejor que tú. Y nosotros como padres permitamos esas acciones. Si nosotros no lo hacemos con nuestra pareja, pero de repente llega uno de nuestros hijos burlándose o valiéndose del dolor de otro de nuestros hijos, nosotros de una vez debemos llegar y corregir, ¿ok? Llegar y corregir esa acción. Y si somos nosotros como adultos, igual, debemos ser compasivos. Mira, me botaron del trabajo. Yo me imagino que te iban a botar. Qué bueno, gracias a Dios. No. Si él llega triste porque lo botaron del trabajo y aun cuando yo sienta alegría por dentro, porque de repente yo estaba orando por eso, pero él está triste, yo debo ser compasivo y decirle, bueno, mi amor, Dios sabe por qué hace las cosas, Él nos dará una mejor opción, vamos a pensar, pero no entrar directamente a la crítica, a esa forma de atacar, sino más bien ser compasivos, comprender y todos llegar allí, donde también debemos dejar los insultos y las palabras indecentes, cosa que nos sucede mucho cuando estamos molestos, cuando algo nos parece que no debe ser, entonces debemos tener mucho cuidado. Incluso trabajar ese sarcasmo que nos encanta sacar y llegar y hablar y decir, bueno, sacarlo de nuestro lenguaje y ser directos, asertivos, hablar de forma clara y con respeto a quien nos tengamos que dirigir dentro del hogar. A veces las personas tienden como que más armonía afuera, con los de afuera, que con los de su casa. Y hay hijos que dicen, oye papá, me gusta más cuando vienen tus amigos a la casa porque nos hablas muy bonito a todos, pero cuando él no está, todos nos hablas a gritos. Y otra de las cosas que debemos hacer es que no debemos mentirnos. La verdad debe prevalecer en el hogar. Y eso comienza por acá, porque nosotros de repente él me da la tarjeta y yo voy y compro. Ay, ¿qué hiciste? ¿La compra? Sí, yo compré. ¿Y qué compraste? No, la comida tal, pero vine y agarré y una caletica para un lado porque yo quiero comprarme otra cosa, pero no me atrevo a decirle porque él me dijo que era para la comida, porque si le digo, entonces ya comienzo con esas pequeñas acciones a trabajar lo que es la mentira. Cuando yo le digo a los hijos, mire, ya viene su papá, no le vaya a decir que nos comimos el chocolate que había en la nevera, porque si él sabe que nos lo comimos, ay, se va a molestar. Yo mejor mañana yo vengo y compro uno, lo meto ahí y no ha pasado nada. Usted le comunica eso a los hijos. ¿Qué le está enseñando? Usted le está diciendo, ustedes pueden mentir, ustedes pueden hacernos eso a nosotros. No lo está diciendo directo, pero es lo que ellos están entendiendo, ¿ok? Cuando de repente el niño llega y dice una mentira y nosotros, como lo dijo y se escuchó gracioso, nos reímos, le aplaudimos y no corregimos. Entonces hay que comenzar a corregir. Y otra de las cosas es que también podamos comprender que la mentira como tal, no es solamente el acto de decir, no decir la verdad, sino también es el acto de ocultar verdades. ¿Qué debemos hacer? Vivir en paz, dejen el enojo, seamos humildes y no orgullosos, cosas que a veces nos cuesta porque parece que nos doliera mucho el ego y queremos imponernos y entonces yo gano más que tú, yo trabajo mejor que tú, a mí me rinde más la plata que tú, si estamos hablando del dinero,
O ay, sí, ese trabajito que tú tienes, que lo que da es para comprar un jabón líquido. Pero bueno, menos mal que lo tienes. Una forma de humillar. Otro ejemplo de ser humilde es reconocer que nos hemos equivocado. A veces en nuestro interior, en esa conversación que tenemos acá, entendemos que hemos agredido, que estamos equivocados. Es importante entonces decir, oye, sí, perdón, sé que me equivoqué, que debo mejorar esta situación, no volverá a pasar, perdón por agredirte, perdón por mi ausencia, perdón por no estar pendiente de mis hijos, perdón por no hacer mis tareas, perdón por mi pasividad. Eso no nos quita nada, al contrario, alimenta la relación, alimenta la armonía en el hogar y va a haber paz, no va a haber rivalidades, porque cuando una de las partes reconoce su falla, la otra también baja sus ánimos o su ira, si la hay, porque va de por medio el perdón y hay humildad. Así es, y fíjense que esa queja es muy común muchas veces en las esposas, en decir, no, tuvimos una diferencia, mi esposo y yo tuvimos una diferencia, pero yo he notado que a él le cuesta pedir perdón. Él lo que hace es bajar la cabeza, deja como que queda mudo y después llega como si no pasa nada, hace la cena y le da la primera arepa a la esposa, no pasó nada y nunca dijo perdón. Entonces, ahí no está reflejado la humildad por ningún lado, por ningún lado. O sea, es desde la postura que tiene, porque no, yo no sé pedir perdón. Y esa es una de las cosas que muchas de las esposas refieren. Y esposas de señores cristianos, líderes cristianos, que van a la iglesia y son líderes y de repente ellos dicen, yo nunca he escuchado de mi esposo decir perdón, yo sé que me perdonó, porque ya ni me habló más de eso, pero él no me dice perdón. Pero no es la mejor forma. Sí, lo mejor da por sentado. Él da por sentado. Que fue perdonado. Correcto. En fin, son varias cosas que hemos visto, pero Primera de Pedro 3:8 nos cierra con este versículo y dice, en fin, vivan en armonía, los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Es decir, tristeza, llegó el momento de la tristeza, vamos a estar allí, vamos a compartir juntos en armonía. Y en las alegrías, chévere, vamos a celebrar, qué bendición, tu felicidad es la mía. Practiquen el amor fraternal. Es el vínculo perfecto, el amor como tal. Y recuerden que el primer prójimo que tengo es el que tengo en la casa, en la familia. Entonces, bueno, amo a mi prójimo como a ti mismo. Bueno, ese amor fraternal hay que aplicarlo ahí en casa y luego nos vamos afuera. Sean compasivos, misericordiosos y humildes, sí, no creyéndonos unos más que otros. Y fíjese lo perfecto que es Dios, ¿no? Aquí estamos leyendo un pasaje de Pedro, Primera de Pedro 3:8, y es el mismo mensaje que daba Pablo a las iglesias. Eso nos indica que para Dios es importante la armonía y la unión en su pueblo y en la familia, y les da exactamente las mismas instrucciones. Para Dios es importante que nosotros, como familia, practiquemos o estemos en armonía. Ahora bien, hay un pasaje que es muy conocido por nosotros. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense que el primer verbo que vemos es un mandato. Mirad, pon atención, escudriña, préstale atención. Cuán bueno y cuán delicioso es. Y el mismo Dios nos dice a través de este salmo, es delicioso. Es bueno practicar la armonía. Entre hermanos, juntos en armonía. Pero ese versículo no queda solamente aquí. Dice, ajá, ¿qué pasa si nosotros miramos,
si nos damos cuenta que la armonía es buena y es deliciosa y la practicamos en la unión familiar, ¿qué pasa? Dice, porque allí ¿dónde? A tu familia, a tu hogar, a tu iglesia, a tu vida. ¿Qué envía Dios? Bendición y vida eterna. Bendición, el favor de Dios, el apoyo de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de nuestro Dios, el respaldo de Dios, nuestro Dios guardador en cada una de las promesas que nos establece en la Biblia. Si somos una familia y estamos juntos y en armonía, vamos a recibir esas bendiciones. Y no solamente queda allí, dice, bendición y vida eterna. La vida eterna que desde ya vivimos cuando aceptamos al Señor. Todas esas bendiciones que acompaña el hecho de ser cristiano, poder tener la convicción en nuestro corazón que tenemos un Salvador, que Dios gobierna nuestro hogar y podemos ver la manifestación de su Espíritu en el día a día, en nuestro diario vivir. Vida eterna en nuestro hogar, vida eterna porque tenemos en nuestro corazón al Salvador. ¿Quieres que tu familia sea bendecida por Dios y exista vida eterna? Practica la armonía, preocúpate o ocúpate porque tu familia esté llena de armonía y no exista divisiones, contiendas y toda esta serie de cosas que hemos mencionado. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y si hacemos la contraparte y decimos entonces, si no hay armonía en mi hogar, ¿qué voy a recibir entonces de parte de Dios? Es una pregunta que pudiéramos hacerlo en lo personal a Dios. ¿Qué va a enviar Dios a mi familia? ¿O qué va a entregar? Digámosle al Señor que nos dé ese espíritu pacificador. Y que como sus hijos podamos entonces cultivar la armonía en nuestra familia y enseñar a nuestros hijos a vivir en armonía y no en un pleito continuo, en una división continua, porque yo estoy seguro que ustedes comparten conmigo el hecho de pensar que es hermoso, es espectacular estar en tu hogar y estar tranquilo, en paz, viviendo las cosas buenas, disfrutando de nuestros hijos, disfrutando de tu esposa, disfrutando de tu esposo, en tranquilidad. Es mucho de lo que soñamos cuando nos casamos, cuando formamos un hogar. Eso es posible, pero debemos dejar que Dios gobierne en nuestro corazón y quitar de nosotros todas estas conductas que hemos mencionado y practicar las recomendaciones bíblicas textuales que hemos leído hoy para que en nuestro hogar haya armonía. Esta pequeña oración donde refleja el querer nosotros decirle a nuestro Padre Celestial, a Dios, que en nuestra familia podamos reír con el que ríe y llorar con el que llora. Esa es una muestra de querer estar en armonía, que nos alegremos del que triunfa y del que está en proceso. Ayúdanos a cultivar la armonía entre nosotros y bendícenos, y que así sea. Amén. Recuerden que en Proverbios nos dice, las blandas palabras calman la ira, y eso lo hace una persona que puede ser pacificadora, y se necesita de una para empezar a ver cambios, una que diga, yo voy a comenzar a trabajar para que en mi familia haya armonía. Y cuando comience ese cambio en esa persona, los demás se van a ir sumando al cambio, porque es una cuestión de causa-efecto. Entonces, bueno, que Dios nos ayude para hacer lo que Él nos ha enviado a hacer y que podamos seguir disfrutando en familia de las bendiciones que Él nos tiene preparado. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.